Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Vamos a hacer una oración. Dios y Padre nuestro, gracias por este día y gracias por tu palabra. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta semana vamos a compartir el tema Jesús, quiero seguirte. Y he tomado una porción del Evangelio de Mateo, su capítulo 16 y su versículo 24, el primer verso donde dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Es una gran bendición que vamos a iniciar esta nueva semana y esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Nosotros sabemos que la vida cristiana no es tan fácil como muchas veces se predica y como algunas veces las personas se convierten al Señor por motivos y razones equivocadas, porque alguien le ha dicho o ellos se han imaginado que venir al Señor quiere decir que ya todo en este mundo está resuelto, y eso no es verdad. Y cada vez que nosotros hablamos de estos temas, nosotros hacemos un gran énfasis en la promesa del mismo Señor Jesús. El Señor Jesús no vino a prometer cosas de este mundo, y nosotros podemos mirar la Biblia que el Señor Jesús, cuando comienza su ministerio, Él empieza a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el Señor no vino a hablar de este reino, del reino de este mundo, ni a prometer cosas para este mundo. El Señor trae su propio reino. El Señor gobernará su propio reino, su propio gobierno, que de seguro es y será totalmente diferente a lo que nosotros conocemos hasta ahora. Y por eso el Señor a sus discípulos, a sus seguidores más cercanos y al público en general, el Señor Jesús empieza diciéndoles: si alguno quiere venir en pos de mí. Es decir, nosotros nos damos cuenta que este enunciado, este postulado, esta frase, esta oración, comienza dejando un espacio abierto de que venir al Señor es algo voluntario. ¿Qué digo con esto? Que el Señor no está obligando a nadie, no lo obligó ni lo va a obligar tampoco. Nada que tenga que ver con el Señor Jesús es obligado. Si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, ustedes que me escuchan, vámonos a parafrasear, si alguno de ustedes quiere venir al Señor, lo primero que tendrá que hacer será negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Qué quiso decir y qué quiere decir su palabra con esto? Niéguese a sí mismo. Es que nosotros, antes de conocer al Señor, nosotros somos esclavos del pecado. Es decir, el pecador es esclavo del pecado, y eso nosotros lo podemos ver con las personas, por ejemplo, que tienen alguna adicción, algún vicio. Usted se da cuenta que esos vicios gobiernan a las personas. Es decir, que muchas personas están luchando ahora mismo con una adicción y quisieran dejar eso, pero no pueden, porque ya son gobernados. Entonces el Señor nos dice con esta palabra, negarse a sí mismo. Es que entonces nosotros vamos a pasar de ese mundo de esclavitud al cual el pecado nos ha sometido, especialmente los que no han creído en el Señor. Entonces pasará de ese estado, y usted pasará entonces a ser esclavo ¿de quién? De Cristo. Es decir, de una esclavitud, pero una esclavitud que te va a llevar a perder tu alma, a una esclavitud que te va a llevar a salvar tu alma. Y entonces negarse a uno mismo, negarse esos deseos, negarse todas esas apetencias que no tienen nada que ver con la vida cristiana ni con seguir a Cristo. Todos esos deseos
todos esos quereres, ¿verdad? Porque ahora se vive de lo que se quiere y no de lo que se necesita. Y el Señor te dice, debes negarte a ti mismo, debes negar esos deseos, debes negar tu voluntad, para que entonces pueda el Señor hacer su voluntad en ti como la has hecho en nosotros. Estamos en un proceso, es un proceso, no es que estamos terminados, pero nosotros ponemos todo nuestro mayor esfuerzo, lo que hemos creído en el Señor, por hacer su voluntad. Entonces por eso dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Miren, no hay resurrección, y he dicho esto otras veces, no hay resurrección sin sacrificio. O sea, si el Señor no hubiese sido sacrificado, si no hubiese sido colgado, si no hubiese sido muerto, Él no hubiese resucitado. Entonces la cruz representa todo lo que nosotros tenemos que pasar en este mundo, que no es fácil, para entonces nosotros poder llegar donde el Señor quiere. Dicen, tome su cruz y sígame. Nosotros debemos de escudarnos en la cruz de Cristo y en el sacrificio de Cristo, y nosotros de esa manera podremos seguir a Jesús. ¿Tú quieres seguir a Jesús? Entrega tu vida al Señor para que tú seas salvo, esclavo de Cristo, y eso te dará la salvación. Dios te bendiga.